Vamos a presentar en una clase que hemos denominado Fundamentos Epistemológicos de la Investigación Social Contemporánea en América Latina y el Caribe. Esta clase la he preparado teniendo en cuenta la reflexión desarrollada en varios espacios colectivos de América Latina, entre ellos en dos grupos Claxon, grupos de trabajo Claxon, de ciencias sociales, tendencias, perspectivas y desafíos, y el de infancias y juventudes, hegemonías, violencias, desigualdades y movilizaciones. Estas reflexiones también las hemos sostenido en el marco de la Red Iberoamericana de Posgrados en Infancias y Juventudes, la Red INJU, también de Claxo, y en el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, que dirijo aquí en Colombia y en el marco del cual desarrollamos el doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del CINDE y la Universidad de Manizales. Voy a seguir en esta clase una ruta expositiva concentrada en dos partes fundamentales. La primera parte relativa a los desplazamientos epistemológicos fundamentales que veo en las ciencias sociales, y la segunda parte más referida a los desplazamientos metodológicos. Al empezar por estos desplazamientos o aprendizajes epistemológicos, quisiera compartir lo siguiente. Creo que epistemológica y nociológicamente, desde nuestra experiencia, aceptamos que la construcción del conocimiento en torno a los grupos humanos otros, a esos invisibilizados, subalternizados, oprimidos de América Latina y el Caribe, implica una postura abierta, dialéctica, dialógica, capaz de entender las emergencias y que a su vez reconozca la construcción polifónica de la realidad. Esta polifonía reconoce que si bien hace 50 años el desafío más importante era el de superar los dogmatismos de una visión dominante y unilateral de la ciencia, el reto actual está en comprender y apropiar las diversas aproximaciones epistemológicas, nociológicas, metodológicas y prácticas que la filosofía, la epistemología, las disciplinas, el arte y los diversos saberes ponen de presente para encarar el reto de ampliar las comprensiones del mundo social, cultural y político que habitamos. Yo creo que hoy el desafío radical exige someter a la autocrítica los absolutos y el distanciamiento entre los sujetos y los objetos con los que se ha institucionalizado la mirada experta sobre la vida social y se han naturalizado y justificado las relaciones de dominación a través de teorías, conceptos, metodologías y disciplinas construidos por las ciencias sociales que impiden ver, escuchar y comprender desde la pluralidad, la complejidad, la inter y la transdisciplinariedad. Y creo que responder a este desafío implica hacer desplazamientos, hacer rupturas como marcas de creación y acción frente a esas posturas epistemológicas paradigmáticas, el objetivismo, el subjetivismo o el constructivismo, que han caracterizado nuestra práctica de producción de conocimiento. Se trata de comprender ciertos giros epistémicos que han generado las prácticas investigativas situadas desde lo que amplia y globalmente podemos llamar las epistemologías del sur. Y creo que esos tres giros más importantes han sido el giro feminista, el giro ambiental y el giro decolonial. Veamos cada uno de estos giros. El giro feminista nace de esa necesidad de configurar una epistemología feminista propia que parta de reconocer la inseparabilidad en el análisis de, por una parte, la cultura patriarcal y por otra, todas las opresiones de clase, raza, género y sexualidad que viven las mujeres, y deconstruye posiciones
que han producido el control de las sociedades sobre los cuerpos de las mujeres, sobre su fuerza de trabajo e incluso su eliminación como seres humanos en este planeta. Este giro parte de una perspectiva situada que rescata las voces inaudibles de las mujeres, reconociendo su diversidad y la imposibilidad de generalizar sus experiencias, sus contextos, sus necesidades, sus saberes y sus voces. Esta perspectiva tiene consecuencias sobre la estructuración de las instituciones sociales. El giro feminista también reconoce la relación entre los sexos como una relación social en el marco de una estructura patriarcal y opresora de la mujer, con expresiones tales como la gratuidad del trabajo, la segregación laboral, el acoso sexual, las violencias, las violaciones, el control social, y en ese sentido explora y legitima las diversidades sexuales. El segundo giro que propongo es el giro ambiental, que trata de pensar el entramado de las relaciones mundo-vitales, cuyos hilos son a la vez de carácter ecológico y de carácter simbólico, desobjetivando e instalando una concepción compleja de lo ambiental. Reconoce una emergencia óntica, epistémica, estética, ético-política de los tejidos de la vida, de los tejidos de lo humano y la cultura, donde estos, lo humano y la cultura, son solo las hebras de este tejido. Se trata también de volver al pensamiento, a los orígenes de nuestra civilización y poder encontrar allí también los cimientos de lo que podemos hoy llamar la crisis civilizatoria. Es comprender lo ambiental como reconciliación del ser humano con la naturaleza, desde la poética, desde lo estético, que deja de ser reducido a lo bello para convertirse en una manera de habitar, de crear, de co-crear, de transformar las texturas de la tierra, naturaleza, vida, por los cuerpos vivos como emergencias estéticas de la tierra. Es un sentipensar, en palabras de Arturo Escobar, un sentipensar con la tierra, desde la tierra y como tierra que somos. Es un habitar poéticamente esta tierra que emerge como lo que podríamos llamar un etos ambiental. Y todo esto en el marco de las epistemologías del sur. El sur es una metáfora que designa realmente a todos los excluidos del mundo occidental. Sur es la expresión de una voluntad política colectiva que actúa potente y solidaria contra la discriminación, contra la exclusión social, contra los patrones hegemónicos y totalitaristas, contra esos patrones colonizadores del dispositivo global de conocimiento que está amparado en la idea de una historia universal y de una cultura ejemplar. Estas epistemologías connotan nuevas relaciones de conocimiento, una nueva configuración de las relaciones sujeto-objeto y de las relaciones sujeto-objeto con los acontecimientos. Y también significa una manera de repensar y de encontrar nuevos sentidos para la condición humana, para el estar en el mundo, para ser en la cotidianidad, para ser desde la reinvención misma de las utopías y desde una vocación colectiva de emancipación. Estas epistemologías del sur, nombradas de esa manera por Boaventura Sousa de Santos, toman otros nombres en términos como de corrientes de pensamiento que las han ido instalando en el análisis epistémico en nuestro continente. Hugo Semelman, por ejemplo, la llama epistemologías del sujeto, de la conciencia histórica o del presente potencial.
o Enrique Dussel las nombra como filosofías de la liberación, o Aníbal Quijano como teorías de la dependencia y la subalternidad, pero diríamos todas ellas están como enmarcadas en eso que estamos nombrando como las epistemologías del sur. En este sentido y desde este marco, y a pesar de que las investigaciones que realizamos en todas estas redes y en el marco de nuestro centro y nuestro doctorado en esta última década, diríamos, están enraizadas en preguntas muy diversas, situadas en las distintas regiones, en los distintos países, cada una de ellas parte siempre del reconocimiento como unos principios comunes que hemos ido configurando, que han sido construidos colectivamente desde esos desplazamientos epistemológicos y metodológicos y como con la conciencia de esos distintos giros que he nombrado. ¿Cuáles son esos principios? El primero, el conocimiento como producción subjetiva e interpretativa que parte del carácter histórico-cultural de los fenómenos y reconoce por ende el carácter situado de todos los procesos sociales. El segundo principio tiene que ver con la investigación como práctica histórica que se despliega como práctica intersubjetiva, como práctica estética, lúdica, comunicativa y cultural de creación, de instauración de nuevas maneras de pensar y nombrar el mundo de lo social. Práctica ético-política que en últimas instaura nuevas realidades en las que los seres humanos podemos y debemos vivir con más dignidad. Y son también prácticas, por ende, de producción de conocimiento, de producción de saberes, de construcción de pensamiento pertinente. Es decir, investigación como práctica histórica. El tercer principio que proponemos es la implicación subjetiva de los grupos humanos en el proceso mismo de investigar como autores protagonistas de la transformación de su realidad. Y allí me gustaría compartirles como una reflexión de Paulo Freire que me parece muy interesante cuando él dice: el acto cognoscitivo del diálogo se produce cuando los que desean conocer algo logran aprehender lo que se intenta conocer y ese algo se rinde como un mediador entre los dos. El cuarto principio que proponemos lo nombramos como la reflexividad. Primero, como capacidad de las personas y de las colectividades de habitar sus territorios de acuerdo a sus expectativas, a sus motivos, a sus propósitos, es decir, como agentes de su acción. Y en segundo sentido, la reflexividad alude a las decisiones conjuntas que estos mismos autores y actores toman en el encuentro, en la situación misma del trabajo de campo, en los procesos de investigación. El quinto principio que trabajamos es el de la complejidad, donde el investigador y los actores sociales, políticos, culturales se vuelven mutuamente relacionados. Son constitutivos el uno del otro, pero no en una relación de equilibrio, sino profundamente perturbados el uno por el otro. La investigación aborda los acontecimientos desde esas múltiples determinaciones, desde esas múltiples aristas de cada uno de los fenómenos sociales, trasciende las generalizaciones y rescata lo particular. El sexto principio que proponemos es la intencionalidad del conocimiento.
Decimos la producción de conocimiento sobre la práctica, sobre la relación actor, social, política, cultura, implica la explicitación de unas intencionalidades de orden ético, político y académico que se conjugan en el propósito de reconocer y legitimar la existencia de subjetividades y de identidades producidas en condiciones particulares, de modo tal que se logre ampliar el horizonte de sentido y la praxis desde la cual se construya el entre nos. El séptimo principio que proponemos lo llamamos el principio de los abordajes plurales. Creemos que esto es fundamental. Esos abordajes plurales que permitan conocer los diferentes matices, los entrecruzamientos, las contradicciones, las emergencias propias del ámbito de lo instituyente, al mismo tiempo que permitan mirar críticamente lo instituido a partir de sus regularidades y de miradas que son generalmente hegemónicas. El octavo principio se refiere a el diálogo de saberes, al necesario diálogo de saberes entre, por una parte, la tradición académica y por otra, los saberes de los actores sociales. Diálogo entre quien produce el conocimiento y quien lo circula o lo apropia socialmente también. Diálogo entre las generaciones. Este diálogo es el que permite realmente configurar las distintas memorias que tenemos que construir. Diálogo entre las culturas. Diálogo entre las distintas condiciones identitarias que regulan la vida en común. Diálogo entre los propios actores en intercambios de saberes desde la reflexión de sus propias experiencias. El principio noveno se refiere a aquellos procesos de investigación que aceptan la complejización del lenguaje, la emergencia estética propia del lenguaje, que aceptan que el lenguaje es representación, pero también es deconstrucción, es construcción, es resignificación simbólica de la realidad compleja y de las explicaciones sociales frente a dicha realidad. Es decir, lenguaje como configuración de ámbitos de sentido y como reconocimiento de los actores sociales, desde todas sus expresiones simbólicas, empezando por su cuerpo, por su territorio, y de allí que estas emergencias estéticas desde el lenguaje pasan desde el saber mismo del arte. El décimo principio que hemos ido construyendo se refiere a esa gran opción por una mirada desde el sur, desde la voz de los oprimidos, desde la voz de quienes han sido invisibilizados, detrás de la negación de las diversidades de género, de raza, de territorio, de opción sexual. Desde la voluntad política colectiva que actúa potente y solidaria contra toda forma de discriminación, contra toda forma de exclusión social, reinventando siempre utopías en clave de una vocación colectiva de emancipación. Y allí amarro con el punto de entrada a esta reflexión epistemológica desde el sur. Muy bien, estas miradas epistemológicas tienen connotaciones metodológicas que vamos a mirar ahora. Lo primero es ver cómo, al pensar las metodologías, nosotros tenemos que pensar en los enfoques que sustentan o que están detrás de las maneras metodológicas de actuar. Por eso creemos que hay unas transiciones entre la mirada epistémica que acabo de mostrar y estas miradas
más metodológicas que mostraré al cierre de esta segunda parte de mi intervención. Diríamos que estas transiciones están marcadas por varios enfoques generales. El primero tiene que ver con el papel que juega la hermenéutica performativa o la hermenéutica ontológica política, como la hemos llamado nosotros, que integra al ejercicio del comprender la acción política transformadora de los actores sociales, haciendo visibles y audibles elementos de la realidad que no han sido nombrados y que permiten señalar, gracias a prácticas singulares, aquellos otros modos de ser en el mundo que han logrado instituir, acontecer y aparecer en medio de la pluralidad. Entonces creemos que, diríamos, poner en marcha, poner en prácticas concretas estas miradas desde el sur implica una apuesta por la hermenéutica performativa o por la hermenéutica ontológica política. Hay una segunda mirada que nos ha ayudado mucho a la hora de configurar las metodologías y es la fenomenología misma, desde la cual nos interesa poder conocer y rescatar los sentidos otorgados por los actores sociales a sus propias experiencias subjetivas en sus maneras de actuar y que se configuran como experiencias particulares de vida a partir de las cuales podemos construir conocimiento social. Y creemos que hay que también darle una mirada importante al postestructuralismo como esa opción que nos permite, por un lado, considerar el aparatos y los juegos de poder que condicionan y atraviesan la configuración de la agencia política de las personas y que atraviesan las experiencias subjetivas de esos actores sociales. Es decir, es reconocer la importancia configurante de las condiciones materiales y de las fuerzas sociales en los territorios, en los contextos y en las prácticas de vida. Entender que toda práctica de vida está atravesada por dinámicas de poder es muy, muy importante. Y la consecuencia natural de estas reflexiones previas que tiene que ver con todas las prácticas de decolonialidad, ¿sí? De cómo desde el sur y desde esas epistemologías del sur realmente podemos hacer prácticas decoloniales de construcción de conocimiento, y eso nos lleva a tener una perspectiva situada de la producción de conocimiento, una perspectiva no extractivista, una perspectiva crítica, transformadora, una perspectiva que aprende de las luchas y de las resistencias del continente y que reconoce a los actores sociales en su capacidad de agencia y en sus despliegues subjetivos para instaurar mundo, para instaurar realidades desde esas propias claves de lectura y de acción que les son propias. Y digamos que estas cuatro miradas, o desde estos cuatro tránsitos epistémicos, nosotros hemos ido como nombrando tres grandes perspectivas que se entrecruzan para dar cuenta de una producción precisamente centrada en sujetos coproducidos en contextos particulares. Y esas tres grandes perspectivas son: una primera perspectiva que la nombramos como perspectiva histórica, democrática, de la justicia social y de los derechos. Creemos que esta perspectiva no puede estar ausente de las prácticas de producción de conocimiento. Segundo, una perspectiva multi y transdisciplinar que integra además otros saberes que han emergido por fuera de las disciplinas relacionadas, y una perspectiva de la diversidad.
diversidad de género, diversidad generacional, diversidad de territorio, diversidad étnica. Es decir, que toda la producción de conocimiento como práctica histórica tiene que estar mediada por una posición desde la justicia social y desde el respeto a los derechos, por una perspectiva que reconoce los múltiples voces y saberes que se relacionan a la hora de configurar un conocimiento, y una perspectiva que reconoce la diversidad que atraviesa las distintas voces. Bien, y esto se traduce entonces en algunas maneras prácticas de hacer investigación, donde hay, diríamos, como que unos enfoques metodológicos que resultan más coherentes con estas construcciones y que, sin ser únicos, los hemos ido sistematizando de las prácticas mismas de producción de conocimiento en estas redes. El primero de ellos lo llamamos el enfoque etnográfico, y lo pensamos como esa aproximación que reconoce a quienes participan como interlocutores válidos, en tanto son ellos quienes portan la experiencia cultural y por tanto son los coproductores de la información y son los generadores de esos procesos de reflexividad que planteábamos como uno de los principios que proponíamos para la práctica de producir conocimiento. Un segundo enfoque metodológico que ha sido muy importante en muchos de los procesos de investigación en nuestras instituciones y en nuestras redes es el enfoque de producción cultural, que parte de la construcción social de la realidad elaborada por esos actores sociales en sus narrativas individuales y colectivas. Este enfoque además acoge otras formas de expresión que están por fuera de la narrativa y que están directamente relacionadas con prácticas o con múltiples maneras de expresión que toman forma y fuerza en los cuerpos de las personas, en los juegos que ponemos en práctica en nuestras dinámicas de intersubjetividad, en nuestros territorios y en todos aquellos espacios que tienen una demarcación simbólica más allá de una demarcación geográfica en la vida misma de las personas. Otro enfoque metodológico que hemos ido como sistematizando desde las prácticas tiene que ver con el enfoque de la interseccionalidad, en el sentido propuesto fundamentalmente desde los desarrollos del giro feminista, y que dan mucha importancia a las contrastaciones comparativas entre distintos casos, teniendo siempre como base el análisis interseccional de las relaciones de poder que se encarnan en diferencias o en inequidades que provienen de esas condiciones o de esas posiciones basadas precisamente en el género, en la edad, en la clase social, en la raza, en la etnia. Esto nos ha resultado muy, muy importante para llegar a comprensiones más profundas que respetan esas distintas voces que se conjugan para dar cuenta de los fenómenos sociales. Otro de los enfoques que hemos venido sistematizando a partir de la experiencia de nuestras investigaciones es el enfoque histórico, antropológico y comunicacional, tanto de los fenómenos mismos, de la manera de analizar los fenómenos, como de las propias estrategias que usamos para abordar estos fenómenos, que aunque reconoce la importancia de la información cuantitativa en términos de la posibilidad de mesurar, medir los aspectos que se están trabajando, privilegia el análisis
y la crítica cultural por medio de la observación de la cotidianidad y de la recuperación de las narrativas producidas por los propios actores, en general colectivos, ¿no?, en sus espacios precisamente de socialidad y de apropiación de la cultura. Esto en escenarios digitales o no digitales. Pero este es un enfoque que especialmente en poblaciones juveniles ha tomado mucha fuerza. Tenemos también el enfoque hermenéutico, ontológico, como método, que pone el énfasis fundamental en el movimiento, en el devenir, en la emergencia, donde las microetnografías afirmativas de las que habla Arturo Escobar, en la acción adquieren un carácter político transformador. Ese es como un camino importante de abordaje a todo el mundo instituyente, el mundo de las emergencias, el mundo de la creación de nuevas realidades desde el lenguaje mismo, en términos de lo que podríamos llamar como narrativas performativas. Otro enfoque, el último que quiero analizar, es el enfoque de la investigación-acción participativa. Este es un enfoque que pone el énfasis en la relación teoría-praxis transformadora, desde perspectivas claramente situadas que develan las desigualdades y las contradicciones y fortalece la capacidad de agencia de los propios actores sociales para poder enfrentar desde el diálogo de saberes y desde la acción organizada las situaciones generadoras y legitimadoras de las injusticias y las violencias estructurales. Este es, diríamos, un enfoque muy ampliamente consolidado en el marco de estas epistemologías del sur o epistemologías otras. Para terminar esta clase quisiera proponerles en síntesis entonces como algunas transiciones necesarias, transiciones que tenemos que permitir en las prácticas de investigación para responder a los desafíos de la contemporaneidad en nuestra América Latina y el Caribe. La primera de ellas es cómo pasar de saberes homogéneos al reconocimiento de las múltiples determinaciones del saber. La segunda es cómo pasar de las generalizaciones como lo ideal en la investigación al conocimiento particular y situado, o sea, cómo darle el justo valor al conocimiento particular y situado más allá de su potencial generalizador para producir leyes y teorías. La tercera transición es pasar del método científico para aprehender lo regular desde miradas hegemónicas, es decir, lo instituido, al abordaje de lo instituyente desde sus matices, sus entrecruzamientos, desde sus contradicciones, desde sus emergencias. La cuarta transición es cómo pasar del saber único de la ciencia al reconocimiento de los múltiples saberes, ¿no? Este diálogo de saberes del que tanto hemos hablado. La quinta transición que propongo es desde el conocimiento teórico, que se valida a partir del rigor en el método, al reconocimiento de la práctica social y de las voces de los de abajo como las instancias reales de validación de la teoría social. Y el último, y ya para terminar, la última transición necesaria que quiero proponer es pasar de un conocimiento que explica o comprende a un conocimiento
que al comprender le imprime acción y asume su carácter político en la historia como conocimiento social. Termino solamente agradeciéndoles a todas ustedes y a todos ustedes por esa atención, ojalá reflexiva y crítica a estas ideas que he propuesto.